En esta noche vamos a ver el capítulo 5 de nuestra guía de estudio, el conocimiento del Dios Santo. Hoy corresponde al tema sobre Dios encarnado, esto que se conoce como la doctrina de la encarnación, una de las doctrinas fundamentales, esenciales que están en la Biblia y también es considerada de las doctrinas cardinales, de las cuales cualquiera que niega la encarnación de Dios, del Hijo de Dios, pues está negando la fe bíblica, la fe verdadera, y por lo tanto no puede considerarse cristiano. Así que en esta noche vamos a ver esta importante doctrina bíblica de la encarnación, el misterio de la encarnación. Es un misterio porque es difícil a la mente humana poder comprender cómo Dios, el creador de los cielos y la tierra, el omnipotente, el todopoderoso, el que sustenta todas las cosas por el poder de su palabra, pudo encarnarse en un pequeño bebé allá en Belén y pisó este mundo, estuvo por más de 30 años en esta tierra, hace más de 2000 años, y cómo ese misterio de la encarnación, Dios vino a este mundo. Hoy vamos a conocer acerca de ello más a fondo. Así que cuando nos referimos a la deidad, sobre todo a la persona de Jesucristo que pisó la tierra, muchos creen que el acontecimiento más grande que ha sucedido en la humanidad en esta tierra fue cuando el hombre pisó la luna en años atrás, pero en realidad el acontecimiento más extraordinario que ha sucedido en nuestro mundo no es que el hombre haya pisado la tierra saliendo del planeta, perdón, no es que el hombre haya pisado la luna saliendo de la tierra, sino que Dios pisó la tierra, él puso sus pies en esta tierra y tomó las vestiduras del hombre. Así que cuando nos referimos a la persona de Jesucristo, sobrepasa todo entendimiento humano y resulta difícil para muchas personas este asunto de la fe en Cristo. Por ejemplo, tenemos el tema de la expiación en Cristo, como Dios derramó su propia sangre en esa cruz, haciéndose maldición para llevar los pecados de su pueblo. A algunos se les hace difícil comprender esa verdad de la Biblia, o hablando de la resurrección, también para la mente humana no haya una lógica de que alguien se haya levantado de entre los muertos, y no solo eso, sino que haya ascendido a los cielos. Así que hoy en día también es una doctrina que le es difícil a la mente humana, que decir también acerca del poder de Cristo de perdonar pecados, de cambiar la naturaleza caída de una persona y darle vida eterna. Así que todas estas preguntas que tienen que ver con la persona de Cristo y de su obra en la tierra, se hace difícil asimilarlas para la mente humana caído. Otro aspecto cuando hablamos del nacimiento virginal, que es una doctrina o una enseñanza que ha sido rechazada incluso en círculos protestantes en el presente siglo, porque como preguntan algunos, podemos aceptar semejante anormalidad biológica, dado de que todos los seres humanos nacen de forma natural, entre una pareja que engendran hijos, pero esta doctrina del nacimiento virginal, del verbo hecho carne, que fue engendrado por el Espíritu Santo sin haber intervención humana en el sentido del Padre José con la Virgen María, para algunos es algo ilógico, irracional. O tenemos también, por ejemplo, los milagros en los evangelios, cuando Jesús caminó sobre las aguas, cuando calmó
mandó a callar la mar y todas estas asombrosas y extraordinarias obras que Jesús hizo en curaciones milagrosas, incluso resucitando a los muertos, todos estos relatos que están en los evangelios, que para muchos sería por demás fantasiosos, y ante estos problemas y otros semejantes, muchas personas están al borde de la fe, si se sienten ellos profundamente perplejas o toman todas estas cosas ahora como fantasiosas, dado de que son expuestos también a las teorías y a las filosofías humanas que niegan acerca de estos aspectos relacionados con la persona de Cristo en la tierra. Pero este misterio de la encarnación es el más grande misterio y es lo que ha llevado a muchos incluso dentro de la iglesia, en la historia de la iglesia, a quebrarse la cabeza por comprender este misterio de la encarnación. Pero debemos dar gracias a Dios que su palabra es clara, es eficaz y donde nos muestra este gran misterio de la encarnación, Dios hecho hombre, por lo cual en esta noche vamos a estudiar esta enseñanza bíblica que está en las Escrituras. Muy bien, algunos puntos claves que abordaremos en esta lección que tienen que ver con el propósito de la encarnación. Cuando estamos hablando de la encarnación es que Dios se hizo carne, se hizo hombre en esta tierra. Vamos a ver el más grande misterio. ¿Quién es este niño que nació en Belén y que las profecías en el Antiguo Testamento nos decían que este niño nacería en la ciudad de Belén? Que este niño nació en Belén y que era Dios, y que el niño que nació en Belén también era Dios hecho hombre. Un niño también nacido para morir, que tenía una misión de morir en rescate por los pecadores. Y surgen preguntas de ahí. ¿Acaso el Hijo de Dios hecho hombre fue entonces hecho menos que Dios? Y también veremos cómo fue que se hizo pobre y su significado en esta lección del día de hoy. Así que el Dios encarnado es el más grande misterio en la humanidad. En 1 Timoteo capítulo 3, verso 16, encontramos este pasaje de la Escritura, donde dice que indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, porque es un misterio que ha sido revelado en la faz de Jesucristo, que Él fue manifestado en la carne. Esto se concretó cuando Él nació de la Virgen María ahí en la ciudad de Belén. Y también nos dice el texto, vindicado en el Espíritu. Todas aquellas calumnias y mentiras que los hombres hablaron en contra de Cristo, blasfemias al no reconocerle quién era, el Espíritu lo vindicó como el defensor al levantarlo de entre los muertos, y también fue contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones y creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Así que este es uno de los credos de la Biblia, de los cuales todos los cristianos alrededor del mundo sostienen como esa verdad que ha sido inspirada por Dios, y por lo cual aquellos que niegan estos pasajes de la Escritura no pueden ser considerados cristianos, aunque tengan por títulos testigos de Jehová o la Iglesia de los Santos de los Últimos Días. Aquellos que tropiezan con estas verdades escriturales no pueden ser considerados cristianos, ni mucho menos hijos de Dios, dado de que rechazan la divinidad
de Cristo, del Verbo encarnado. El autor nos dice aquí en este estudio que la afiliación cristiana realmente asombrosa es la de que Jesús de Nazaret era Dios hecho hombre, que la segunda persona de la deidad es el segundo hombre. Cuando la Biblia habla del segundo hombre o el segundo Adán, es porque en el Edén Dios había puesto al primer hombre que se llamó Adán. A eso la Biblia le conoce como el primer Adán, en los cuales toda la humanidad está representada en nuestros primeros padres, Adán como el cabeza federal de la humanidad. Pero ya esta raza humana representada por Adán es una raza humana caída, manchada por el pecado. Por eso cuando la Biblia habla del segundo hombre o el segundo Adán, nos habla de Cristo, que Cristo vino a recuperar lo que el primer Adán perdió en el Edén. Eso lo encontramos en 1 Corintios capítulo 15, verso 47, con lo cual quedó decidido el destino de la humanidad a través de la segunda persona de la deidad, el segundo hombre, el Hijo de Dios, quedó decidido el destino de la humanidad. Segunda cabeza, Cristo, representativa de la raza que adoptó la humanidad sin perder la deidad, de modo que Jesús de Nazaret era tan completa y realmente divino como lo fue humano. Así que a continuación vamos a estudiar este misterio que se nos ha sido revelado en las Escrituras para poder conocer acerca de cómo es eso de que Dios se hizo hombre y que tenía la naturaleza de Dios y tanto la naturaleza del hombre, que no eran dos personas, sino una sola persona con dos naturalezas, la divina y la humana. Así que vamos a ver a continuación cómo es este asunto. Sí que él tenía que convertirse en humano, pero cómo se expresó esta humanidad o esta encarnación del Verbo, del Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Ahí el autor nos dice que obviamente la entrada del mundo, al mundo de la vida humana por parte de uno que es Dios y ha existido antes, pues no podría lógicamente expresarse de la misma manera o en los mismos términos como lo sería con los seres humanos y corrientes. Como hemos mencionado, todos nosotros hemos sido engendrados de nuestros padres, todos tenemos padres, fuimos concebidos, pero cuando hablamos en cuanto a la humanización de Dios en la persona de Jesús, ahí los términos son diferentes porque no nos podemos expresar de la misma manera que nosotros como criaturas, como seres creados, porque estamos hablando de la encarnación de Dios, que Dios tomó el ropaje del hombre y se hizo hombre. Así que a pesar que los evangelios utilizan las palabras nacer y concebir, en las narraciones que se refieren al nacimiento de Cristo, y a pesar de que Jesús dijo, yo para esto he nacido, diciendo que tenía una misión, un propósito, su encarnación en este mundo, su nacimiento, eso lo encontramos en Juan capítulo 18, verso 37, y sigue siendo fiel observar que hay algo muy diferente acerca de su entrada a la vida humana. Y este es el misterio que se nos revela y que por consiguiente, he aquí dos misterios al precio de uno solo. La pluralidad de personas dentro de la unidad de Dios, porque también una de las doctrinas esenciales de la cristiandad es la Santa Trinidad, el Dios Trino, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que son uno en esencia, un solo Dios. No son tres dioses. No es que el Padre es un Dios, no es que el Hijo es un Dios y que el Espíritu Santo es otro Dios. Es
un Dios, una sola sustancia, una sola esencia manifestada en las tres personas de la Trinidad. Y en este misterio, la pluralidad de esas personas, en esa unidad perfecta de Dios, esa unión de la deidad y la humanidad en la persona de Cristo. Encontramos el pasaje conocido en capítulo 1 y verso 14 del Evangelio de Juan, donde dice que Dios se hizo hombre, el Hijo de Dios se hizo judío, nació ahí como descendiente de la raza judía, porque así lo apuntaban las escrituras también. En el Evangelio de Mateo, capítulo 1, usted puede leer toda la genealogía del Señor, de dónde venía un gran listado, porque todas estas cosas eran necesarias que se cumpliesen para que Él viniese a este mundo en forma de hombre. Así que Él se hizo también hijo de Dios, se hizo judío, y el Todopoderoso apareció en la tierra en forma de un niño indefenso. Y cuando yo estaba estudiando esta lección para esta noche, mi mente estaba sobre este aspecto, como el Dios Todopoderoso, el que creó todo el sistema, las galaxias, los cielos y la tierra, creó el ser humano con las particularidades únicas que lo hacen diferente al resto de la creación, como los animales y las plantas. ¿Cómo es posible que el Dios omnipotente, el que no tiene principio ni final, haya aparecido en esta tierra en la forma de un niño indefenso? Y fue precisamente que en esa encarnación, y que nos habla los evangelios en los relatos, de que ni siquiera había un lugar para ellos, luego de que el ángel se le apareciera a María y también a José para que huyeran, porque venía una persecución de parte del rey Herodes con el propósito de matar a todos los niños que habían nacido, por cuanto él había escuchado que el rey de los judíos había nacido. Y ellos en ese éxodo no encuentran un lugar donde posar, y pues la escritura nos menciona ahí que él nació en un humilde pesebre, en un establo. Muchos hemos visto las películas o las fotografías o las pinturas sobre eso del nacimiento, pero debemos saber de que él llegó a este mundo en la forma de un niño indefenso, aunque también el credo de la iglesia nos menciona que él no fue concebido por la voluntad del hombre o por la acción del hombre, sino por obra del Espíritu Santo, quien fue engendrado en el vientre de la Virgen María, que no había tocado hombre. Y así que en ese misterio de la encarnación, él crece como todo niño necesitado de la leche materna, de los cuidados de sus padres, y él tuvo una infancia real como todos los niños, porque se trataba de que él pudiese experimentar toda la idiosincrasia del ser humano como hombre, pero con la particularidad de que sin pecado. Así que la infancia del Hijo de Dios fue una absoluta realidad, y cuanto más se piensa en esto, tanto más asombroso resultan estas cosas. Así que en esto reside la verdadera piedra de tropiezo del cristianismo. En este punto en el que han naufragado tanto los judíos que rechazaron a ese Mesías prometido, así como los musulmanes, los unitarios, los testigos de Jehová, así como también muchos de los que experimentan las dificultades enumeradas más arriba sobre
el nacimiento original, los milagros, la expiación y la resurrección y todas estas atributos que pertenecen a la deidad que están en la persona de Cristo. Las dificultades que surgen en relación con otras cuestiones relativas al relato evangélico generalmente nacen de una creencia inadecuada o de falta de fe en la encarnación, porque el problema se da en la encarnación, donde se dividen todos estos grupos religiosos como los musulmanes, testigos de Jehová y los mormones. Es en el asunto de la encarnación, cómo es que Dios hecho carne y también es 100% hombre. Eso a ellos no les cabe en su mente, pero una vez que se aceptan estas verdades, se acepta plenamente la realidad de la encarnación, las demás cosas se disuelven por sí mismas. Todo el asunto de los milagros, todo el asunto de la resurrección, de su muerte, se disuelven cuando llegamos a la conclusión de que el que se encarnó fue Dios mismo. No dejó su esencia de la divinidad como Dios cuando se encarnó. Él siguió siendo Dios, pero también tuvo la naturaleza humana cuando se humanizó. ¿Y quién es este niño que nació en Belén? Los evangelios de Mateo y Lucas nos dicen en forma bastante detallada cómo vino a este mundo el Hijo de Dios. Usted lo puede leer en casa más detenidamente. Nos menciona que nació afuera de un pequeño hotel en una oscura vía judaica en la época del Gran Imperio Romano. Y en general, a veces tendemos a embellecer el relato cuando lo contamos en Navidad tras Navidad, cuando en realidad es más bien un relato brutal y cruel de humillación, porque Dios tomó las ropas, nuestras miserias, las miserias del ser humano. Él no tomó los ropajes de un ángel de luz. Él se humilló a sí mismo haciéndose en forma de hombre. Así que cuando en realidad debemos pensar en este relato brutal y cruel, porque el Hijo de Dios fue tratado de una forma brutal y cruel. Y la razón por la cual Jesús no nació en el hotel es la que de hecho estaba lleno y nadie le ofrecía una cama a la mujer que estaba por dar a luz. Por lo cual ella tuvo que tener a su bebé en el establo y colocarlo en este famoso pesebre. Con todo esto, los evangelistas nos relatan la historia con el fin, no nos relatan la historia con el fin de que saquemos de ellas meras lecciones morales, porque para ellos lo importante del relato no está en las circunstancias del nacimiento, salvo en el sentido de que constituía el cumplimiento de las profecías, ya que tuvo lugar en Belén, así como lo muestra Mateo 2, capítulo 1, verso 6. En ese sentido, el nacimiento sí recobra importancia en el cumplimiento de las profecías, pero no se queda en el nacimiento, sino más bien en la identidad de este niño que nació en Belén. En relación con esto, el Nuevo Testamento afirma dos cosas. Nosotros ya las hemos indicado y considerémoslas ahora en más detalle. Número uno, el niño que nació en Belén era Dios. El niño que nació en Belén era Dios. Aquí no estamos hablando de un niño normal como todos. Era Dios que nació ahí en ese pesebre en Belén. Más precisamente, para decirlo en el lenguaje bíblico, él era el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, o como lo expresa invariablemente la teología cristiana, Dios Hijo. El Hijo, nótese, no un hijo, no es un hijo como nacemos comúnmente.
es el Hijo de Dios, como lo dice 4 veces Juan en los 3 primeros capítulos de su evangelio, con el fin de asegurarse de que sus lectores comprendan cabalmente el carácter único de Jesús. Era el unigénito Hijo de Dios. Y ahí podemos leer en los versículos del capítulo 1. Consiguientemente, la iglesia cristiana confiesa: creo en Dios Padre y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Así que el niño que nació en Belén, era Dios. Y estas preguntas que surgen del título de Cristo como Hijo de Dios pueden tratar de refutar ese título como Hijo de Dios. Y algunas personas pueden preguntarse: ¿significa la aseveración de que Jesús es el Hijo de Dios que en realidad hay 2 dioses? ¿Acaso que Jesús viene a ser como un semidios, como un hijo de Dios, como lo vemos a veces en la mitología griega, con estas uniones entre Zeus y la raza humana, creando semidioses como Hércules y otros? ¿Es en realidad lo que significa eso? ¿Es entonces el cristianismo una religión politeísta por pensar de que no solamente es Dios, sino también que hay otro que es hijo de Dios, como sostienen tanto judíos como mahometanos, que acusan a los cristianos de ser politeístas por creer en la doctrina de la Santa Trinidad? Porque ellos piensan que la Trinidad es 3 dioses. Pero ya hemos estado afirmando que lo que la Biblia enseña es un solo Dios, una sola sustancia, una sola esencia manifestada en 3 personas. La frase Hijo de Dios entonces implica que Jesús, si bien ocupa un lugar aparte entre los seres creados, no era en sí mismo divino en el mismo sentido en lo que es el Padre. Esas son las preguntas que surgen cuando se habla de Cristo como el Hijo de Dios, y que son valederas por cuanto debemos responder de manera concreta, bíblica, cómo es el asunto con el título de Hijo de Dios. Para esto debemos hacernos la pregunta: ¿qué quiere decir la Biblia realmente cuando llama Hijo de Dios a Jesús? Eso es lo que debemos comprender. Y es en su evangelio que Juan quería estar seguro de que entendiésemos lo que él escribía en cuanto a lo relacionado de Jesús como el Hijo de Dios en este título que se le da también, para que no hubiesen malos entendidos como estos. Algunas personas piensan que cuando algunos textos de las Escrituras que hablan acerca de que Cristo o Jesús es el primogénito de la creación, entonces que está hablando de que es un ser creado al ser un primogénito de la creación. Pero no es lo que la Escritura enseña o el texto de la Escritura nos está hablando. Para eso necesitamos ver más allá, no solo quedarnos con un texto de la Biblia, sino relacionarnos con todo lo que es la doctrina que la Biblia enseña. ¿Qué quiere decir la Biblia realmente cuando llama Hijo de Dios a Jesús? En su evangelio, Juan quería asegurarse, y notemos la forma cuidadosa y concluyente en que Juan expone su tema. Pero antes debemos recordar que la palabra de Dios en el Antiguo Testamento es su expresión creadora. Esto lo encontramos en Génesis 1, el primer versículo de la Biblia. Nos dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, y lo hizo por medio del poder de su palabra. En su expresión creadora, Dios habló y el mundo existió. Es su poder en acción para cumplir su propósito. Así que el Antiguo Testamento representa la expresión verbal de Dios. Eso es lo que conocemos en los primeros capítulos de Génesis, de la creación, del sistema de cosas y cómo Dios creó al hombre.
Es la expresión verbal de Dios llamando a existir lo que no existía. La expresión misma de su propósito, como si tuviese poder en sí misma para llevar a cabo el propósito expresado. Dios dijo, sea, y fue hecho. Sea la luz, y la luz fue hecha. Por el poder de su palabra, en Salmos 33, versos 6 al 9, nos dice que por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. Él dijo, y fue hecho. Ese es el poder de la palabra de Dios. Y cuando la Biblia o en el Evangelio de Juan, específicamente en el capítulo 1, nos habla del verbo de Dios, esa palabra verbo es conocida en la palabra griega logos, cuyo significado es la palabra. Cuando Juan 1 nos habla acerca del verbo, nos está diciendo que él es la palabra de Dios y es por lo tanto Dios obrando. Así que veamos cómo Juan de forma cuidadosa y concluyente nos expone este tema en cuanto al Hijo de Dios, el Verbo encarnado. Y Juan retorna esta figura que vimos como la palabra creando todas las cosas en el Antiguo Testamento, la expresión de Dios, el poder de Dios en la creación. Juan retoma esa figura y procede a decirnos 7 cosas acerca del verbo divino que es el Hijo de Dios, Cristo encarnado. Número 1 nos dice que en el pasaje de Juan capítulo 1, verso 1, encontramos estas 7 cosas acerca del verbo divino. Número 1 nos dice que en el principio era el verbo, o en el principio era la palabra, para darle un significado específico. Así que ahí nos está describiendo Juan que el verbo, que la palabra, que el Hijo de Dios ya estaba en el principio. Y cuando la palabra se refiere a principio, nos está hablando de la creación de las cosas allá en la eternidad pasada, en ese decreto eterno de Dios, al llamar a la existencia al mundo de donde no había nada, por el poder de su palabra creó las cosas. Pues antes de la creación de las cosas, el verbo ya estaba. No es que el verbo, el Hijo de Dios, comenzó a existir cuando Dios llamó a la existencia el mundo. Lo que nos dice es que ya estaba y que fue el agente creador. Por medio de esa palabra creó el sistema de cosas. Así que vemos que el verbo muestra aquí la eternidad de ese verbo, que no tenía principio en sí mismo cuando las demás cosas comenzaron. Él ya era. Así que nos da ese primer punto como referencia de la divinidad, de la deidad del Hijo de Dios, del verbo encarnado, de Dios encarnado. Número 2, también nos dice que y el verbo era con Dios. Ahí nos habla de que este verbo o esta palabra o el Hijo de Dios era con Dios. Y he aquí la personalidad del verbo, nos muestra la persona del verbo con la cual antes de ese principio de las cosas estaba cara a cara con Dios. El poder que lleva a cabo los propósitos de Dios es el poder de un ser personal concreto que se encuentra en una relación eterna de comunión activa para con Dios. Esto es lo que significa la frase en cuestión. Cuando nos referimos a que el verbo era con Dios, ahí nos está mostrando la relación de esa unidad, de esa esencia entre el Padre y el Hijo desde la eternidad, en una comunión activa con Dios. Así que nos da esa característica también de que el verbo estaba en esa relación y esa comunión directa cara a cara con Dios, con el Padre. Número 3 también nos dice que y nos revela quién es el verbo realmente. Nos dice, y el verbo era
Dios. Ese es uno de los pasajes más precisos y más certeros en cuanto a la divinidad del Hijo de Dios, que el Verbo era Dios. Recordemos que cuando hablamos en los términos de la Trinidad, nos referimos a que en su esencia, en su sustancia, es un Dios. No son tres dioses. En este caso, por eso el autor del Evangelio nos dice que el Verbo era Dios, que el Hijo es Dios, que el Padre es Dios y que el Espíritu Santo es Dios. Son uno en esencia. He aquí la deidad del Verbo, si bien distinto del Padre en persona, no es una criatura, es divino en sí mismo como lo es el Padre. Así que el misterio con el cual nos enfrenta este versículo es, por lo tanto, el misterio de las distinciones personales dentro de la unidad de la deidad. Y sigue en el escritor del Evangelio, Juan, nos da también otra de las características divinas del verbo, de la palabra del Hijo de Dios. Nos dice en la 4 que todas las cosas por él fueron hechas. En el verso 3 encontramos, he aquí el verbo en función creadora. Estamos viendo la acción de la palabra, que por él fueron hechas todas las cosas. Él es el agente del Padre en todo acto creador. Así que el Hijo es el agente del Padre en todo acto creador. El Hijo fue el que estuvo ahí hablando para que las cosas fueran creadas y que hayan sido realizadas. Todo lo que ha sido hecho por medio de él, por medio del verbo, por medio de la palabra, por medio del Hijo. Así que aquí incidentalmente tenemos pruebas adicionales de que él, el hacedor, no pertenece a la clase de las cosas creadas, como tampoco el Padre, por lo cual estamos viendo de que quien nació en Belén, quien nació como un bebé dependiente, necesitado, era Dios mismo. Pues estamos viendo en el pasaje de que él es preexistencia, él es preexistente, está fuera del tiempo y espacio de las cosas, porque él es el que accionó con el poder de la palabra para crear todas las cosas. Por lo tanto, él está fuera de las cosas creadas o de las criaturas, dado de que él es el mismo fuente de la creación. También otra de las cosas acerca del verbo divino es que en él estaba la vida, dice el verso 4, capítulo 1 de Juan. Y aquí el verbo vivificado. No hay vida física en el ámbito de las cosas creadas, salvo en y a través de él. No solamente estamos viendo esos atributos de la deidad en cuanto a la creación de las cosas, sino que estamos viendo ahora que en él está la vida y que él sustenta todas las cosas que él ha creado, son a través de él sostenidas. Y aquí está la respuesta bíblica al problema del origen y la continuidad de la vida en todas sus formas. Así que la vida la da y la mantiene el verbo, la palabra encarnada. Todas las cosas creadas no tienen vida en sí misma, no hay madre naturaleza, no hay leyes físicas en la naturaleza que se manden por sí misma, todo está supeditada al verbo. Todo ha sido sostenido, todo es sostenido por el verbo, de tal modo que todas las cosas son sostenidas por el poder de su palabra. Así es la segunda persona de la deidad del verbo encarnado. En el punto 6, Juan nos dice que y la vida era la luz de los hombres. Ahora no solamente en él estaba la vida
no solamente él es el que acciona la vida, sino que también era la luz de los hombres. Dice que he aquí el verbo en función reveladora al dar vida, da también luz. Vale decir que todo hombre recibe imitaciones de Dios por el hecho de estar vivo en el mundo de Dios. Y esto tanto como el hecho de que está vivo se debe a la obra del verbo. Sean creyentes o no creyentes las personas, toda alma en el mundo subsisten por medio del verbo, por la obra del verbo que sostiene todas las cosas. Y por lo cual él ha determinado el límite de la habitación de los hombres. Él sabe el día y la hora en que nosotros partiremos de esta tierra. Él era la luz de los hombres. Luego pasa a decir en el último aspecto en cuanto al verbo divino, que aquel verbo fue hecho carne, nos dice el verso 14. Nos resalta de que en verdad Dios vino a este mundo y se hizo carne. He aquí el verbo encarnado. El niño en el pesebre de Belén era nada menos que el verbo eterno de Dios. Y si usted en esta noche puede meditar mientras estamos estudiando este tema, este misterio glorioso de la encarnación, cómo es posible que Dios haya venido a este mundo en forma humana y haya estado ese tiempo para mostrarnos al Padre, revelarnos su verdad, porque vamos a ver el propósito de su encarnación también. Entonces miramos que el niño que nació en Belén era Dios, pero también, número 2, el niño que nació en Belén era Dios hecho hombre. El verbo se había hecho carne, o la palabra se había hecho carne. Un ser humano real y verdadero. No había dejado de ser Dios, no era menos Dios entonces que antes, pero había comenzado a hacerse hombre. No era ahora Dios menos algunos elementos de su deidad, sino Dios más todo lo que había hecho suyo al tomar sobre sí la humanidad. Aquel que había hecho al hombre estaba ahora probando lo que era ser hombre. En esa encarnación de Dios como hombre, nos dice ahí el escritor, que eso no significó que él haya dejado de ser Dios o haya minimizado sus atributos de Dios de ninguna manera. Dice, él seguía siendo deidad, seguía siendo Dios, seguía siendo divino, pero ahora estaba tomando los ropajes de la humanidad, haciéndose hombre para probar lo que era ser hombre. Y eso tenía que ver con un decreto eterno desde antes de la fundación del mundo. En esa Trinidad, en esa unidad, habían decretado de que el Padre enviaría al Hijo y que este Hijo se encarnaría siendo en forma de hombre para que viniese a cumplir la misión de poder rescatar a esta raza humana caída. Y es por eso que en Gálatas 4, verso 4 nos dice, pero cuando vino la plenitud del tiempo, el tiempo señalado por el Padre y por el Hijo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Ahí en ese pasaje encontramos la razón y el propósito del cumplimiento del tiempo al Dios enviar a su Hijo y cumplir las profecías de las Escrituras para redimir a los que estaban bajo la ley, a los que estaban bajo la maldición, por cuanto no podían cumplir las demandas de Dios y estaban destituidos de la gloria de Dios. El propósito de al él, el Hijo, cumplir esa misión y morir por los suyos, por sus elegidos, por aquellos que el Padre le dio,
derramar su sangre a fin de que ellos pudiesen ser perdonados, librados para recibir la adopción de hijos. La epístola a los hebreos, elevando la vista a Cristo, a Él en su gloria después de la ascensión, después de vencer a la muerte en victoria, deriva gran consuelo de este hecho. Debía ser en todo semejante a sus hermanos, o sea, semejante a los hombres, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. En esa humanización, en esa encarnación del Verbo, también experimentó las debilidades, sintió hambre, sintió sed, tenía sueño, se durmió en la barca, estaba limitado al tiempo en el sentido de que no podía aparecer en otra región así de manera extraordinaria como un atributo de la divinidad, sino que recorría, dice, los pueblos, las regiones ahí en Israel, pero seguía siendo 100% Dios. En Hebreos capítulo 2, verso 17 y en el capítulo 4, versos 15 nos dice que no tenemos un sumo sacerdote, hablando de Cristo que se constituyó como el sumo sacerdote al tomar nuestro lugar. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Nos dice ahí el escritor: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El misterio de la encarnación es realmente insondable a nuestra mente, incluso ahora como creyentes. No lo podemos explicar de manera clara, solo podemos formularlo. Y quizás no haya sido formulado nunca mejor que en las palabras del credo de Atanasio. Son credos históricos de la iglesia que resumen este misterio de la encarnación, y dice: nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, es Dios y hombre, perfecto Dios y perfecto hombre, el que, si bien es Dios y hombre, sin embargo, no son dos personas, sino un Cristo, uno, no por la conversión de la deidad en carne, sino al tomar de la humanidad e incorporarla en Dios. Ahí nuevamente nos dice de que no son dos personas porque Él se haya encarnado en un hombre, no son dos personas, es una sola persona, Cristo, con dos naturalezas, pues Él asumió también la naturaleza del hombre, por lo cual ahora es 100% Dios y 100% hombre. Hay algunas corrientes heréticas de la encarnación, o sea, enseñanzas torcidas en cuanto a la enseñanza de la encarnación de la persona de Cristo. Nestorio, alguien que pertenecía a la iglesia en siglos pasados, que se desvió de esta doctrina de la encarnación, negando la unión de las naturalezas, y él decía que habían dos personas y dos sustancias, lo cual atentaba contra la verdad de las escrituras. También tenemos los eutiquinismos, el eutiquinismo, que era otra persona que negó la distinción de las naturalezas. Él decía que había una naturaleza mixta, era humana y divina, era una mezcla, que lo divino se había mezclado con lo humano y habían esa naturaleza mixta, lo cual contradecía la verdad de la escritura, que afirma que es una sola persona y con dos naturalezas. También el arrianismo, Jesús, decía él que Jesús fue un ser creado con atributos divinos, pero no divino en y por sí mismo. Así que el arrianismo enseña que Jesús fue un ser creado, no es un ser preexistente,
Esto del arrianismo está presente hoy en día en la doctrina de los testigos de Jehová, que afirman lo mismo, que Jesús es un ser creado, que ganó atributos divinos, pero no es Dios. También lo encontramos en el mormonismo, en sus enseñanzas que niegan esa deidad del Verbo, del Hijo de Dios, en esa unión perfecta en sustancia con el Padre y el Espíritu Santo. Debido a esas corrientes heréticas, se llamó al Concilio de Calcedonia y de ahí surge otro credo, el credo de Calcedonia en el año 451 después de Cristo, hoy en la antigua Turquía. Y este credo enseña que nosotros enseñamos a los hombres a confesar un solo y mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, perfecto en deidad y también perfecto en humanidad. Uno y el mismo Cristo, Hijo, Señor unigénito, para ser reconocido en dos naturalezas, sin confusión, incambiables, indivisibles, inseparables. La distinción de naturaleza de ningún modo se quita por la unión, sino más bien la propiedad de cada naturaleza es preservada, concurre en una persona y una subsistencia no partida, no dividida en dos personas, sino uno y el mismo Hijo. Ahí en la imagen que pongo ahí es un término que se usa en teología de la unión hipostática, que significa que Cristo, Dios sin disminución y verdadera humanidad en una persona para siempre, posee la naturaleza divina y la naturaleza humana. Tristemente, en muchas iglesias hoy en día, por falta del conocimiento, del estudio exhaustivo de la palabra de Dios, por no conocer, por ignorancia, han dicho que Cristo es 50% Dios y 50% hombre. Esto es decir, lo que afirmaba el eutiquianismo, de que es una naturaleza mixta, 50 y 50, pero la doctrina bíblica nos dice de que es 100% Dios, no tuvo disminución al encarnarse, al tomar el ropaje humano, no disminuyó sus atributos divinos, pero tampoco él no era un ser humano en el sentido diferente a nosotros con algunos aspectos divinos, no era 100% humano, tuvo hambre, tuvo sed, fue tentado en el desierto, Satanás lo tentó diciendo, si eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan, y fue tentado, pero la Escritura nos dice que él es el único humano sin pecado. En una persona para siempre tiene estas dos naturalezas, la divina, la naturaleza humana. Y nosotros vimos por qué era importante que Dios se encarnara en el hombre con el propósito, como dice Hebreo, de compadecerse en nuestras debilidades y participar de sangre y carne para destruir por medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte y finalmente darnos la victoria. Hay otro término que se utiliza que es la kenosis, que esto tiene relación con Filipenses capítulo 2, versos 6 al 8. Ahí nos dice esa encarnación, dice que en la cual, hablando de Cristo, de Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahí se nos habla de la encarnación, como él no consideró el ser igual a Dios como algo en que aferrarse. Y este término kenosis proviene de esa palabra griega para describir la
doctrina del autodespojo de Cristo en su encarnación. La kenosis fue una autorrenuncia, pero no fue un vaciarse a sí mismo de su deidad. No es que él dijo, voy a vaciarme de mi divinidad para hacerme un hombre. De ninguna manera, sino que él se despojó a sí mismo. Y tampoco no hubo un intercambio de la deidad por la humanidad. El Hijo aparece en los evangelios como una persona divina, dependiente, que piensa y actúa únicamente y solamente como lo indica el Padre. Leemos algunos pasajes que Cristo mismo decía de sí mismo. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo. No puedo yo hacer nada por mí mismo. He descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. También decía, nada hago por mí mismo, yo hago siempre lo que le agrada. En este sentido se despojó a sí mismo porque venía a cumplir la misión en la encarnación. Recordemos que venía a este mundo para rescatarnos de nuestros pecados al entregar su vida. Él sabía que tenía una misión en ese acuerdo con el Padre en la eternidad. Ahí vemos un gráfico de Dios en esta Trinidad Santa. Vemos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero note usted en el gráfico del Hijo o la H, en ese acuerdo trinitario, el Padre envía al Hijo, como vemos en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo. El Hijo es enviado en esa encarnación y es donde toma la naturaleza humana y es 100% Dios y 100% hombre. Es por ello que se declara hijo y que la primera persona es su Padre. Si bien es igual con el Padre en eternidad, poder y gloria, le es natural representar el papel del Hijo y encontrar gozo en cumplir la voluntad de su Padre. Así como es natural para la primera persona de la Trinidad planificar e iniciar las obras de la deidad, y natural también para la tercera persona proceder a cumplir lo que le indica conjuntamente el Padre y el Hijo. De este modo, la obediencia de Dios hombre al Padre cuando estaba en la tierra no fue resultado de una nueva relación ocasionada por la encarnación, sino la continuación en el tiempo de la relación eterna entre el Hijo y el Padre en el cielo, como en el cielo, así también en la tierra. El Hijo ocupó el lugar de total dependencia con respecto a la voluntad del Padre. Y finalmente, el propósito de la encarnación del Hijo de Dios fue la salvación de los elegidos del Padre, a quien éste dio como regalo al Hijo. Y encontramos en Efesios capítulo 1, verso 3 al 7, nos dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, antes de que las cosas fueran creadas. Él ya había escogido a su pueblo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y fue para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, y en quien tenemos redención por su sangre, perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. Y Jesús en su oración sumo sacerdotal en Juan 17 dice, estas cosas habló Jesús, y alzando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que el Hijo te glorifique a ti por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, para que dé vida eterna a todos los que tú le has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado
Yo te glorifiqué en la tierra habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. Note usted esa unidad perfecta. Él está recordando esa gloria que tenía con el Padre antes de que el mundo existiera. Y dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, eran tuyos. Ahí está hablando de la elección soberana del Padre, que eran suyos y se los dio al Hijo, y estos han guardado tu palabra. Ahora han conocido todo lo que me has dado viene de ti. Yo les he dado las palabras que me diste y las recibieron y entendieron que en verdad salí de ti y creyeron que tú me enviaste. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, guárdalos en tu nombre, en el nombre que me has dado para que sean uno, así como nosotros. Es extraordinaria. Y esa oración que el Señor permite que sea incluido en la revelación escrita para que nosotros pudiésemos conocer esa relación, esa unidad trinitaria entre Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el Padre como el enviador, el Hijo como el ejecutador, el que llevó a cabo esa obra, y el Espíritu Santo, quien la selló. En conclusión, el Hijo de Dios fue hecho carne para ser el Salvador de la humanidad. Primero era necesario nacer bajo la ley. Todos nosotros hemos fracasado en el cumplimiento de la ley de Dios. Cristo vino en la carne bajo la ley para cumplir la ley a favor nuestro. Por eso la Escritura habla de Cristo como nuestro sustituto, el sustituto de aquellos que han de heredar la salvación, porque Él pagó el rescate de ese pueblo que le pertenece al Padre y que le fue dado a Él. En segundo lugar, era necesario que el Salvador derramara su sangre para el perdón de los pecados. Por supuesto, un sacrificio de sangre requiere un cuerpo de carne y hueso, y este era el plan de Dios para la encarnación. Cuando Cristo vino al mundo, dijo, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Sin la encarnación, Cristo no podría morir realmente y la cruz no tiene ningún sentido. Ese fue el propósito glorioso de la encarnación del Hijo para cumplir con la voluntad del Padre, a fin de que todos aquellos que Él ha elegido para salvación vengan a esa fe y sean adoptados como hijos de Dios para gloria de Dios Padre. Así que hemos concluido en esta noche con esta hermosa doctrina de la encarnación. Hay mucho por qué estudiar en esa doctrina, pero lo que hemos visto hoy ha sido provechoso, y si usted tiene una pregunta durante la semana, puede mandarla y con gusto podemos ahí responderle. Nuestra oración es que el Señor pueda abrir el entendimiento, el corazón, para ver la belleza de Dios al enviar a su Hijo a este mundo, hacerse pobre en el sentido de tomar el ropaje de nosotros como seres humanos, experimentar el quebranto, como dice Isaías 54, que varón de dolores experimentado el quebranto, y que fue humillado y que escondimos de él su rostro, que fue escupido, que fue maltratado y que fue clavado en esa cruz a la par de dos ladrones, pero también reconocemos que fue
todo parte del decreto eterno de Dios para cumplir la misión de entregar su cuerpo y ser el sustituto por aquellos que habrían de ser salvos por él. Te alabamos, Señor, porque sin el misterio de la encarnación estaríamos perdidos aún, Señor. Que en esta Navidad próxima no solo nos quedemos en el pesebre, sino que veamos mucho más allá la magnitud de la obra, del propósito de la encarnación, para poder llevar muchos hijos a la gloria allá en aquel día glorioso, Señor. Te alabamos en esta noche en Cristo Jesús, Señor, oramos. Amén. Amén. Muchas gracias por conectarse este jueves. Ahí en esta semana vamos a hacer el cuestionario. Nos faltó el de la semana anterior, pero ahí en la brevedad posible se los haremos llegar. Amén. Saludos, Francisco. La palabra de Dios poderoso nunca vuelve vacía, dice Alan. Muchas gracias, Alan, por haberse conectado. Buenas noches y que Dios les siga bendiciendo. Nos vemos la próxima semana.